dejar entonces en esta sala a el señor Nicolás Moraz. Mucho gusto, ¿cómo les va? Bueno, vamos a aprovechar los 20 minutos partiendo, como me gusta a mí, de una base cronológica o histórica. La filosofía liberal es, por lejos, el cuerpo de ideas que más beneficios le ha traído a la humanidad. Da testimonio de ello el progreso incomparable que atravesó nuestra especie a lo largo y ancho del siglo XIX. El liberalismo conquistó la abolición de la esclavitud, las primeras leyes y derechos que equipararon el valor jurídico y moral de hombres y mujeres. Las primeras conquistas también ya desde fines del siglo XVIII, Charles de Villiers, ahijado de Voltaire, de igualdad de derechos para los homosexuales. La abolición del ejercicio de censura de la Inquisición, la separación de la Iglesia del Estado, y el liberalismo puso de rodillas al Imperio Británico ya a fines del siglo XVIII con la Revolución Americana, y al español a través de figuras como Francisco de Miranda, que también luchó en la Revolución Americana. Y todo esto decantó con la Revolución Industrial y el comienzo intenso de un comercio internacional mucho menos restringido que el que se había vivido antes, bajo el esquema mercantilista, y mucho menos restringido del que se vive ahora, paradójicamente, en la era de Trump. El liberalismo consiguió, en la Belle Époque, no solamente un interludio de 30 o 40 años de la mayor paz en siglos que hubo en la humanidad, sino también que pasemos de la vela a la energía eléctrica, de las cartas al telégrafo y luego al teléfono, y también al cine, del carro de caballos al automóvil y al avión. Y eso en 20 o 25 años. No hay progreso equiparable, ni todos los propagandistas de la inteligencia artificial pueden vendernos que esta es una revolución mayor que la que supuso pasar de la vela a la energía eléctrica. Por supuesto que no eran gobiernos ni políticos liberales los que conquistaron estas victorias, y precisamente al respecto me gustaría pronunciarme. Lo que llevó a la humanidad a semejante grado de progreso fue que hubo una batalla terrenal y una batalla ideológica que libraron los liberales de aquella época, arriesgando incluso su propio cuello. Sus victorias están reflejadas en esto que acabo de exponerles, y sus derrotas y sus fracasos es lo que convirtió al liberalismo anarquista, es lo que llevó a elaborar una conclusión antigubernamental. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros, si observamos la vida de Thomas Paine, encontraremos a un imprentero británico, autodidacta, que con gran valentía desafió al Imperio Británico donde él nació y elaboró un texto extraordinariamente persuasivo, sin ornamentos académicos, llamado El sentido común. Dicho ensayo se convirtió en el mayor best-seller del siglo XVIII. Se vendieron 500.000 copias en el territorio de las 13 colonias de Norteamérica. 500.000 copias sobre una población de 2,5 millones de personas, lo que equivaldría actualmente a vender 60 millones de copias de un libro en los Estados Unidos, lo cual es completamente imposible. Paine tuvo que acostumbrarse a caminar con 2 pistolas de avancarga por las amenazas que pesaban sobre su cabeza, y se convirtió en el hombre más buscado por Inglaterra durante años. Paine luchó en la Revolución Americana, Paine liquidó todos sus bienes para financiar la gesta, y realmente fue el único exponente libertario de los padres fundadores, porque si lo comparamos, por ejemplo, con Jefferson, que es un primer prototipo de pseudoliberal, observaremos que Jefferson era un personaje que, aunque nos vendan muchos de estos institutos pseudoliberales que ahora succionan subvenciones del gobierno autoritario de Milley, por ejemplo, aunque nos vendan que Jefferson era un liberal, Jefferson no solamente era un esclavista, no solamente era un esclavista particularmente cruel, que, por ejemplo, violaba a sus esclavas. Además, era un crítico de la sociedad de clases, ¿no? Esto es bastante llamativo. Jefferson decía que había que mantener a Estados Unidos lejos de la depravación de la sociedad industrial de clases de Europa, ¿no? Y es un tipo que, si bien en los conceptos parecía que podía tener algún interés en la limitación del poder, de hecho, él redactó la Declaración de Independencia y fue uno de los padres de la Constitución. Siendo ya presidente, tomó la iniciativa de violentar esa Constitución e iniciar una acción militar agresiva, que fue la invasión de Canadá.
y las guerras angloamericanas de 1812. Su canciller, James Monroe, es el padre de la doctrina Monroe que postula América para los americanos, porque el trato con Inglaterra para cesar las hostilidades fue: ahora nosotros también queremos ser imperio, ¿no? Y para ello, además, tomó deuda externa. Todo eso eran cosas que el Jefferson activista había repudiado y el Jefferson presidente llevó adelante. Mientras tanto, su gran amigo Thomas Paine le escribió una carta diciéndole: Thomas, estoy un poco preocupado porque están queriendo incendiar mi casa, porque Thomas Paine había publicado un prodigioso libro llamado La Edad de la Razón, que es una crítica a la religión organizada. Entonces Paine arriesgó su vida por los Estados Unidos para darle nacimiento a esa nación, y obsesionado con lograr, por ejemplo, abolir la esclavitud, cosa que Jefferson, Washington y demás esclavistas no permitieron. ¿Qué le contestó Jefferson? Le sugirió que se vaya de viaje. O sea, ese es un ejemplo de lo que es la libertad de expresión en los Estados Unidos desde su fundación, ¿no? La propia vida de Paine, cómo avanza, demuestra que el mayor aporte que él realizó lo realizó cuando era un revolucionario, cuando era un escritor, y no pudo penetrar en la política ni hacer una transformación social radical desde la política. Básicamente observó cómo del imperialismo británico se pasó al neofeudalismo agrario que le gustaba a Jefferson, un país de propietarios de tierra, puritanos y esclavistas, que eran los que tenían finalmente derecho a decidir. Él se fue a Francia y luchó en la Revolución Francesa, Thomas Paine. Y si bien combatió contra la monarquía absolutista borbona y era una causa noble, luego fue prisionero por los jacobinos, que quisieron cortarle la cabeza en la guillotina, y lo salvó de milagro William Godwin, uno de sus discípulos, miembro del Club Jacobino de Londres, que obviamente se dio cuenta de que matar a Paine no era un gran aporte para la libertad. William Godwin, paradójicamente, por cierto, el padre del anarquismo. ¿A qué voy con todo esto? La vida luminosa de Thomas Paine, que sin duda aportó mucho al mundo, y es mucho mejor que haya caído el Imperio Británico a que no lo hubiera hecho allí en Norteamérica, y luego que sucediera lo mismo con el español, a través de su amigo y discípulo Francisco de Miranda y otros personajes influenciados por él, como Artigas o como Mariano Moreno. Lo interesante de la vida de Paine es que los logros de Paine se concentraron en su etapa no política, en su, digamos, trabajando desde el llano, ¿verdad? Lo mismo podemos extrapolarlo a otras figuras. ¿Por qué Francia no cayó en el socialismo? Estuvo a punto de hacerlo. La Comuna de París, por ejemplo, de hecho tuvo a comunistas tomando la ciudad, estuvieron a punto de quemar el Museo del Louvre, enardecidos. ¿Por qué Francia no cayó en el socialismo tras tantos intentos de revolución, ya desde 1848, 1871, etc.? Porque hubo un caballero de pluma prodigiosa llamado Frédéric Bastiat, que escribió panfletos y ensayos brillantes de economía no matemática, expresada en parábolas, de hecho, mucho antes que los austríacos, que se convirtieron en los textos económicos más leídos del siglo XIX, y hasta el más modesto campesino francés pudo entender a través de lo que se ve y lo que no se ve, o a través de la ley, o a través de los sofismas económicos, los conceptos elementales que explican por qué la sociedad prospera en la medida que se le brinda libertad al mercado, que es el mecanismo de cooperación que tenemos por excelencia, y no prospera cuando interviene la violencia del Estado, ¿no? Por ejemplo, la ventana rota. ¿Qué logró Frédéric Bastiat como diputado, puesto que asume en 1848 y donde permanece 2 años, pues muere de tuberculosis en el 50? Absolutamente nada, más allá de una interesante polémica sobre el crédito gratuito que tuvo con Proudhon y otros. En su lecho de muerte, Bastiat designa como sucesor autorizado de su obra en el Jornal de los Economistas a Gustave de Molinari, que es considerado por Rothbard el padre del anarcocapitalismo moderno, quien postula la producción privada de seguridad. De hecho, en una polémica entre dos liberales de la época, Dunoyer y Molinari, Bastiat le concede a Molinari que es cierto que si toda la economía política, que era casi un sinónimo de liberalismo en esa época, si toda la economía política había concluido que la competencia era mejor que el monopolio en todos los ámbitos, la seguridad no debía ser una excepción. Después tenemos otro caso muy particular, y es uno de los hombres que más ha aportado a la historia del pensamiento en su conjunto, como sociólogo, como psicólogo, como padre del concepto de evolución antes de Darwin, que fue ese particular autodidacta llamado Herbert Spencer, filósofo más leído de su generación, que consiguió que su libro El hombre contra el Estado radique en estanterías de 75 países en el siglo XIX, ¿no? Hasta el día de hoy, prácticamente en cualquier biblioteca pública argentina se puede encontrar un viejo tomo del hombre contra el Estado. El hombre contra el Estado es una obra prodigiosa. La idea hayekiana del orden espontáneo en realidad es
Spencer puro. Aunque Hayek no lo citó demasiado, es Spencer puro. ¿Cómo comienza Los Nuevos Conservadores? ¿Cómo comienza El hombre contra el Estado de Spencer? Con un capítulo absolutamente sensacional, que podría ser leído como si lo hubiéramos escrito cualquiera de nosotros hoy, que se llama Los Nuevos Conservadores. Ese Spencer sabio de la senectud, que había sido un entusiasta militante del partido Whig, del Partido Liberal Inglés, dice: esta ha sido la mayor estafa de nuestro tiempo. Nosotros ingresamos al Partido Liberal entusiasmados porque creíamos que iba a haber un grupo de políticos que defiendan nuestros intereses y, sin embargo, la vacunación obligatoria, la educación pública, aranceles y regulaciones de todo tipo, absolutamente todas medidas llevadas adelante por el Partido Liberal, que él dice se han convertido en gente más sedienta de concentrar el poder que los propios Tories, que los propios conservadores. Se han convertido en una mayor amenaza contra nuestra libertad, y la trampa perversa es que nosotros nos tranquilizamos, dejamos de salir a la calle, dejamos de amenazar al rey con cortarle la cabeza, precisamente porque estos tipos nos iban a defender, y al final terminaron devorándonos, y el Estado es más grande ahora de lo que ha sido nunca. Y lo escribió en 1883, ¿ok? Y justamente el camino era desandar el camino del progreso, lo que había comenzado con la domesticación de los liberales, con la transformación del liberalismo en una causa vacía y politizada. Luego vinieron los anarquistas spencerianos, Auberon, Herbert, etc. Y tenemos un fenómeno muy similar en los Estados Unidos, donde vemos, por ejemplo, a Henry David Thoreau, que se calificaba a sí mismo como un demócrata jeffersoniano, quizás no había estudiado de fondo a Jefferson, pero en un momento dice, a ver, año 1843 o 1846, si no recuerdo mal, nosotros, que supuestamente somos la nación más libre del planeta, estamos invadiendo México y manteniendo un montón de seres humanos sometidos a la esclavitud sin reconocerle su condición humana. Yo no voy a pagar impuestos para sufragar esta barbarie, y se declaró en desobediencia civil. Concepto inspirador, no le sirvió a Thoreau, que terminó en una celda, pero sí le sirvió en términos prácticos, por ejemplo, a los independentistas de la India, que utilizaron ese ensayo como inspiración fundamental para sus pacíficas marchas de la sal, que acabaron con el dominio colonial británico en 1947. Pero Thoreau ya concluye que si el mejor gobierno es el que menos gobierna, una frase del cínico Jefferson, realmente el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Ahí vamos a ver toda una generación de anarquistas de Boston que fueron los protagonistas de la abolición de la esclavitud. Por ejemplo, Lysander Spooner, gran abogado de los esclavos fugitivos, que además no se quedó en eso. Spooner, por ejemplo, fundó la American Letter Company para disputarle el mercado postal al monopolio gubernamental, el US Mail, que hasta hoy es el monopolio del correo escrito en Estados Unidos, que el primer presidente del US Mail fue Benjamin Franklin. O sea, ya desde el siglo XVIII tenían una obsesión con controlar las comunicaciones de sus ciudadanos, entendiendo que el espionaje les asignaba un poder exorbitante. Spooner fundó una compañía que no solamente le garantizaba privacidad de las comunicaciones, sino que ofrecía el servicio a mitad de precio y 2 veces más rápido. Se la terminó cerrando el gobierno, entre muchas otras cosas, ¿no? Además, Spooner fue abogado de John Brown, uno de los libertarios consecuentes, que no esperó a que un político se apiade de los esclavos, sino que tomó un fusil y, junto a sus hijos, fue a liberarlos personalmente. Lo condenaron a muerte. William Lloyd Garrison era otro personaje crucial para el abolicionismo de la esclavitud, que fue de plaza en plaza por todas las ciudades del sur, explicando por qué la esclavitud era una inmoralidad y lo metían de calabozo en calabozo. También arriesgó su vida. No fue Lincoln quien liberó a los esclavos, sino la convicción, la creciente convicción moral, el cambio de la opinión pública general en favor de la libertad. De hecho, Lincoln libró esa guerra por razones proteccionistas, lo sabemos muy bien, quería imponerle los productos industriales manufactureros carísimos del norte al sur y quedarse con su algodón a precio de regalo. Y esa es la verdadera razón de la guerra de secesión. A ver, Isidoro Dantillón, por ejemplo, personaje olvidado por la historia, protagonista de las Cortes de Cádiz, era un geógrafo y geólogo turolense español que abolió la esclavitud, abolió el sistema de castas y abolió la Inquisición mientras estaban sitiados por Napoleón Bonaparte. Cuando se restaura la monarquía y el rey Felón, el cobarde Fernando que había entregado España a los franceses,
toma el poder de nuevo, Isidoro Antillón lo matan, ponen su cadáver en una pica, dejan que se pudra en plaza pública, luego lo prenden fuego y echan sus cenizas a los cerdos. No hablamos los liberales de Isidoro Antillón y sin embargo es el hombre que abolió la esclavitud y la Inquisición en todo el territorio hispanoamericano. Ahora, Mariano Moreno, que murió envenenado a los 34 años, quien dijo: si los pueblos no se educan, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que puede, lo que debe y lo que está obligado a defender, correremos la trágica suerte de mudar estas cadenas, las del Imperio Español, por otras nuevas, las de los gobiernos nacionales, mudando de tiranos sin abolir la tiranía. Bueno, ese fue el mayor liberal y el mayor revolucionario que hubo en la Argentina, el ideólogo de la abolición de la esclavitud de la Asamblea del año 13, por más que él ya, pobre, se lo habían cargado porque era inconveniente para el statu quo. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos un régimen, el de Milei, que acaba de anunciar que vuelve a subir las retenciones a la exportación de soja y de maíz. La carga tributaria en la Argentina para los productores agrícolas ha pasado del 33% del 63% durante el gobierno peronista a un 68% durante el régimen del criminal Milei, cómplice del peor genocida de nuestro tiempo, que es Benjamín Netanyahu, responsable de haber asesinado en forma directa a 60.000 personas, 95% de ellos civiles desarmados, 80% mujeres y niños, más haber matado a otros 130.000 de hambre. 130.000 de hambre y por privación de medicamentos y ayuda humanitaria. En total se cargó casi a 200.000 palestinos al cabo de 2 años Benjamín Netanyahu, cerdo genocida, Hitler del siglo XXI. Con pedido de captura de la Corte Penal Internacional. Milei va a llorar al muro de los lamentos y a besarle los pies a ese asesino. ¿Qué diría Murray Rothbard, que era judío, que aprendió a hablar yiddish antes que inglés y que calificó a Israel como la continuación del nazismo? Y no era desacertado, porque Hitler contribuyó a la colonización sionista de Palestina con los acuerdos de Javara, y obviamente había un tema común entre esas dos ideologías del supremacismo racial. O sea, obviamente Milei no leyó ni una página de War, Guilt in the Middle East, o todos los trabajos que hay de Rothbard, de Kolko, de Horowitz y de otros sobre Israel, porque hay una sola postura libertaria sobre Israel, y es que Israel es el más criminal de todos los estados, dicho directamente por Rothbard. Todo estado es criminal y Israel es el más criminal de todos, con su régimen de segregación, de exterminio, de negación de los derechos elementales y de usurpación masiva de la propiedad de los palestinos. Qué mueca siniestra de la historia, ¿no? Milei tiene de ministro de seguridad a una terrorista que en su etapa de terrorista pone bombas comunista de los 70, Patricia Bullrich, planificó el secuestro de un empresario donde asesinaron al propio tío de Bullrich, ¿no? Y luego este personaje maligno de Patricia Bullrich intentó ejecutar el espionaje masivo en la Argentina en el año 2017, tras adquirir en gobierno de Macri el software Pegasus de espionaje masivo de la empresa israelí NSO Group precisamente, y fue este periodista quien se tomó el trabajo de hacer un informe de 73 páginas y denunciar la situación, enviando copia certificada a todos los senadores para que no puedan hacerse los tontos y decir que votaron una reforma del Código Procesal Penal que no sabían que contenía la legalización del espionaje masivo sin orden judicial. Por eso quedó detenido el proyecto en aquella época. Bueno, hoy ya no. Hoy hay un decreto presidencial que autoriza el ciberpatrullaje de las redes sociales, tal y como se lo pidió Patricia Bullrich a Milei. Milei, que la llamaba terrorista, pone bombas. También se jactan de encarcelar cada vez más gente por delitos sin víctimas. Ya dijo Spooner en el siglo XIX que los vicios no son delitos, referidos a la compra y tenencia de drogas, ¿no? Esa es la Argentina que existe hoy, uno de los países más caros del planeta Tierra, porque se ha intervenido artificialmente al dólar, un gobierno que mantuvo durante más de un año el cepo cambiario soviético y ahora sacó 20.000 millones de dólares de deuda del Fondo Monetario Internacional para intervenir artificialmente en el valor de la divisa norteamericana y mantener a la Argentina en un atraso cambiario donde la inflación está anclada por el dispendio de deuda, que son impuestos futuros. O sea, la Argentina es literalmente una distopía socialista gobernada por un psicópata mesiánico que se llama liberal. ¿Y cómo llegamos a esto? Llegamos también a través de un Hayek que le recomendó a Margaret Thatcher bombardear a la población civil de Buenos Aires. Llegamos a través de un Milton Friedman que asesoraba al dictador Pinochet y a la basura de Alex Kaiser, permítanme ahí, Martín Venegas va a estar contento de que lo llame de esa forma, que trataba de obligar a Vargas Llosa a reconocer que la dictadura de Pinochet era menos mala que la de Fidel Castro.
Vargas Llosa, en un arranque de lucidez, le contestó: no te lo permito. Cualquier dictadura es mala, cualquier asesino es asesino, ¿no? Básicamente, durante el siglo XX, el liberalismo fue desactivado, fue absolutamente prostituido, y llegamos a esta burda parodia donde se adora, por ejemplo, a un tipo que se autodenomina socialista, búsquenlo. Elon Musk dice: yo soy, I am a kind of socialist, está ahí el tweet, no lo borró, y que es el empresario, comillas, más rico del mundo, básicamente porque tiene una serie de holdings mega subvencionados por impuestos de los sufridos American taxpayers, y me señalo porque pago cientos de miles de dólares de impuestos contra mi voluntad al gobierno de Estados Unidos desde que soy youtuber. Por tanto, Elon Musk, ¿qué tiene? Una empresa de autos eléctricos que es la que mayor tasa de mortalidad tiene en el mundo, Tesla, una basura abominable que, si no cuenta con leyes como las que ha logrado su lobby en la Unión Europea, que restringen la venta de automóviles convencionales a partir del año 2035, no podrían existir, y aún así se está cayendo a pedazos Tesla. O sea, necesitan limitar la libertad de los consumidores e imponer su producto, porque no son capaces de persuadir al mercado. SpaceX es una filial de la NASA, no existiría si no estuviera mega subvencionada por el gobierno de Estados Unidos. Starlink es una firma de satelital que, por ejemplo, le ha propuesto internet gratis a los ucranianos y terminó vendiéndole la información a Putin para que optimice los bombardeos, e hizo lo mismo con los palestinos y en favor de sus opresores israelíes. O sea, a ese miserable criminal lo tomamos como modelo de algo, y la foto de Milei entregándole la motosierra a ese par delictivo representa hoy el liberalismo. Yo los invito a reflexionar cómo hemos llegado a un mundo tan estatista que incluso está abandonando el fenómeno virtuoso de la globalización que nos ha traído la prosperidad que nos trajo, y estamos volviendo a la etapa del mercantilismo, fomentando la guerra, fomentando el imperialismo, fomentando las divisiones, los movimientos de derecha identitaria, que es básicamente la contracara del progresismo, atacando la inmigración, la integración pacífica, cultural y económica de los pueblos, que fue lo que generó que hayamos llegado a este grado de prosperidad pese a los gobiernos. Bueno, hoy la libertad en el mundo se está pagando porque hemos renunciado a nuestras raíces y a las lecciones que nuestra valiosa historia liberal nos ha dado. Por tanto, he dedicado tantos años de mi vida a tratar de mantener viva la llama y invitarlos no solamente a la radicalidad, sino a reflexionar a qué tipo de personajes idolatran. Porque también hay un Huerta de Soto, por ejemplo, cuya fortuna familiar se basa en que es heredero de la empresa de compañía de seguro de la dictadura franquista, y por eso anda diciendo que generales franquistas eran santos libertarios, algo que llegó a decir en su patética conferencia Dioses Libertarios, donde expone su supina ignorancia en materia histórica. Pues un buen economista y nada más que eso. Y ahora dice que Milei es un milagro. Milei es un milagro y ha subido los impuestos del país que ya tenía los impuestos más altos de todo el continente, más altos que Venezuela, más altos que Nicaragua. ¿Ese es el milagro? ¿El endeudador? ¿El cómplice del genocida Netanyahu? Hay un discípulo de Hans Hermann Hoppe, que es alguien a quien yo he repudiado de mil formas, por más que, por supuesto, las ideas correctas se reivindiquen, pero obviamente un tipo que te está proponiendo crear una sociedad identitaria, despreciando a personas de otras etnias u orientaciones sexuales, no entiende que el liberalismo es una cosmovisión moral, en esencia. No es simplemente privatizar la opresión, es destruir la opresión, es destruir la concentración ilegítima del poder, es maximizar la libertad del individuo para que construya su proyecto de vida armónicamente con los demás. Bueno, Hoppe tuvo un discípulo al que no respeta, pero un discípulo al fin, un aprendiz que se llama Curtis Yarvin. Es el máximo exponente de la llamada ilustración oscura o la neoreacción, que es el tipo que ha básicamente diseñado buena parte del esquema trampista del poder actual. Es decir, básicamente hay que desmembrar la democracia y reemplazarla por un gobierno corporativo. Hay que gobernar al país como si fuera una sociedad anónima con accionistas y con un CEO que puede ser Trump, que puede ser Elon Musk. Y bueno, miren lo que estamos viendo. No, un país no es una empresa y los ciudadanos no son accionistas. Cada persona es un mundo, cada individuo es un soberano, cada vida vale lo mismo que otra. ¿Ok? No hay accionistas mayoritarios y minoritarios que tengan más o menos derechos a partir de esa condición. Bueno, no quiero ampliar mucho más, creo que ya se pasaron los 20 minutos, les agradezco mucho y en alguna oportunidad me encantaría ampliar sobre cómo Richard Cobden acabó con el hambre en Inglaterra a través de una lucha absolutamente desde abajo y luego también obtuvo las lecciones de cómo su escaño en el Parlamento no le servía de nada. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Nicolás. Agradecido de que puedas participar en este foro. Oye, estuvo fuerte, estuvo incendiario, estuvo
estuvo bastante brusco. Estamos recibiendo mensajes, así que ahí los vamos a compartir. Nicolás, yo no sé si tienes tiempo para quedarte al bloque de las preguntas, tienes que retirarte. Bueno, ahí tú me vas contando. Tengo Entiendo que que partir, César, pero muchas gracias, César, Macarena, muchas gracias también al resto de los presentes. Daniel, estuvo interesante escucharte, también a Montserrat, y bueno, lástima que David no voy a poder contigo, pero lo haré después. Un abrazo a todos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.